Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. A todos muy serios, callados. ¿Por qué no habéis hecho los deberes? ¿O? Sí. ¿Quién los ha hecho? Todos nosotros. ¿Todos? ¿Quién no los ha hecho? Yo. Vale, muy bien. Muy bien, vale. Muy bien. Muy bien. Ya sabéis que no hay aprobados ni suspensos. Que no hay caramelo para que no lo veas. No hay caramelo para nadie realmente, pero es una tarea para vosotros, para que investiguéis. Vamos a ir hablando de los deberes, los términos que estuvimos viendo, o los que mandé a investigar eran estos 10, ¿vale? ¿Alguien me quiere decir el primero? Yo he puesto Mesías. Mesías, ¿vale? Significa Mesías, ok. El ungido. Ungido, muy bien. Esa era fácil porque ya la hablamos. Un momento, que no sé dónde está el mando. En griego. Aquí. En hebreo, Mesías. Ajá, muy bien. Básicamente, Christus significa ungido. Cristo significa ungido o elegido. Y es el término griego que se emplea para la palabra Mesías, que significa exactamente lo mismo, ¿vale? Hijo de hombre. Yo he puesto Jesús como Dios. Jesús como Dios. Vale. ¿Alguien más tiene algo? No, perdona. Jesús es verdad, hombre. Jesús verdaderamente hombre. ¿Vale? Humano y Mesías prometido. Humano y Mesías prometido. Es un término bastante complejo, la verdad. ¿Alguien tiene algo más? Bueno, significa ser humano, pero es un título que Jesús mismo usó para referirse a sí mismo y a su autoridad. Muy bien. Cuando decía, hijo del hombre. Es un término que solo Jesús empleaba hacia sí mismo. Sí. Ni los apóstoles, ni los discípulos en textos después lo utilizaron para Jesús. Es un título que él Que él mismo se usó daba. para mí mismo. ¿Aparece en el Antiguo Testamento? Eh, ¿De dónde viene ese título? ahora no me acuerdo si es Ezequiel. No. ¿Qué profeta es? Alguien que se dijo también, lo leí, pero ahora no me acuerdo. ¿Vale? ¿Quién es, dijo tú ahí? ¿Tú lo tienes? ¿Sabes dónde aparece? ¿No? Daniel 7. Daniel 7. Cuando digo hijo del hombre. Veo a uno como un hijo de hombre que Sí. se acerca al anciano de Adías, Sí, sabía que lo había y el anciano de Adías le da poder y un reino que nunca será destruido. Pero bueno, este término subraya simplemente que es un ser humano, Sí. pero conecta con su identidad, con una figura que aparece en Daniel 7, en la que uno semejante a un hijo de un hombre es exaltado por Dios, recibe autoridad sobre todas las naciones, justo como ocurre en Mateo 28. Hijo de Dios, Yo tengo Jesús se hace hombre. Se hace carne. ¿vale? ¿Ok? Nacido de madre mortal y del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué más? Propuse que es el único y eterno de Dios. Ujú. Jesús es el único y eterno de Dios que existe antes de todos los tiempos con Dios su Padre. Vale. Mateo 14:33. Vale. El término hijo de Dios se refiere a Jesús como el único hijo de Dios, destacando su relación especial y su naturaleza divina. Es hijo de Dios y tiene una relación especial con el Padre. La encarnación, ¿qué es? Verbo divino se hizo carne en la persona de Jesús. ¿Vale? Que Jesús es el hijo de Dios. Luego estoy preguntando por el 4, encarnación. Yo te he puesto Jesús se hace carne. Jesús se hace carne, vale. Jesús, el Hijo de Dios, asumió una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Muy bien. Vamos a intentar definir las cosas, únicamente el término, ¿vale? El acto, como ha dicho Damaris, en el que el Hijo de Dios toma forma humana y vive entre los seres humanos. Nace, convive y es ser humano. Ahora, logos, Yo tengo verbo o palabra. verbo o palabra. Jesús, sí. Verbo, palabra. Eso es Jesús mismo, ¿no? Palabra entre nosotros. Ajá. Como dice Juan Vale. 1:1. ¿Vale? El logos significa palabra, ¿vale? Ya os dije y os recomendé 2 predicaciones mías, no porque son mías, sino porque son puramente cristológicas.
Y en la predicación que se llamaba Una mirada a Jesús, hablo de este término porque se emplea, adelante, no hay pena. Buenos días. No es algo que nace del Nuevo Testamento, sino también viene desde la tradición judía. Los judíos, después de ser exiliados de Babilonia, empezaron a utilizar el arameo como lengua popular. Dejaron ya el hebreo por un lado y empezaron a hablar en arameo. De hecho, Jesús, ¿qué idioma hablaba? Arameo. Cuando la niña le dice Talita cum, es arameo, no es hebreo. Y en otros textos, creo que es en Mateo y Marcos, que dijo esto, que significa esto, pues es arameo. Jesús hablaba en arameo. Hablaba en arameo. ¿Y cómo lo entendían? ¿O era que se parecían? No, o sea, la mayoría de judíos hablaban arameo, ¿vale? Ah, ¿sí? Y ¿Era ese idioma? sí, los judíos cuando son exiliados de Babilonia empiezan a hablar en arameo, ¿vale? No hablaban el hebreo del Antiguo Testamento puro y duro, ¿vale? De hecho, después del exilio a Babilonia, los judíos hicieron muchas copias en arameo, ¿vale? Ay, perdona que pregunte, ¿y el arameo de dónde viene? El arameo originalmente es una mezcla entre el hebreo y idiomas babilónicos, Pero ¿vale? ellos lo entendían, todos Claro. los que estaban con él. Claro. Mateo, todos los judíos hablaban arameo, quiero decir esto. Ya. En tiempos de Jesús era el idioma que más había extendido. Por Luego eso el que- griego también se utilizaba, por eso los Nuevos Testamentos están escritos en griego, porque era un idioma también cívico, popular con la Roma en aquel momento, Vale, y por eso es que a veces aclaran ciertas palabras. Ujú. Que están en arameo. Eso, Jesús yo dijo no esto, sabía. pero no lo dijo en hebreo, lo dijo en arameo. ¿Y qué pasa? Que después del exilio, ya cuando los judíos empiezan a hacer las copias del Antiguo Testamento, lo empiezan a escribir en arameo. ¿Qué pasa? Que estas personas tenían una interpretación muy literal de las Escrituras. Y cuando se hablaba de la mano de Dios, o la espalda de Dios, o Dios tomando formas físicas, que ya habíamos hablado que son teofanías, a ellos no les gustaba porque entendían que Dios a nadie lo podía ver. Así que lo que hicieron es sustituir la palabra Dios por una palabra aramea que es memra, que es palabra, ¿vale? En vez de la espalda de Dios decían la palabra, la espalda de la palabra. Así que para Juan es una alusión directa de que Jesús es Dios. Pero lo explico mucho mejor en la predicación, ¿vale? Hoy. No, en la predicación de hoy. No, en la predicación anterior, Esa la que ya he recomendado, ¿vale? ¿Qué significa ahora Redentor? Salvador, libertador. Ujú. Liberador. ¿Quién redime? Muy bien, mucho mejor, ¿vale? Es el Eso lo hizo en la cruz. Claro, redime a la humanidad del pecado mediante su sacrificio. Mesías, muy fácil. Mesías, Salvador. cita de aquel que estaba ungido, de aceite sagrado rey. Ujú. Título hebreo que significa ungido. Y ya, no hay más. Solo tener en cuenta que Mesías no es un nombre propio. Nosotros no decimos, bueno, sí, podemos decir adoramos al Mesías, pero por lo general Cristo lo empleamos como un nombre propio. Y eso ha sido una comodidad lingüística, pero que muchas veces ha hecho que el término Cristo se olvide. Cristo realmente no es un nombre propio, es un término también puramente judío, por así decirlo, que viene del griego. Su nombre es Jesús, Jesucristo se une porque es Jesús y el Cristo, pero recordad que Cristo no es un nombre propio, ¿vale? Kenosis, ¿qué es la palabra kenosis? Esta era un poquito más difícil. Humillación de Despojarse de Jesús. sí mismo. ¿Perdón? Humillación de Jesús que dejó, siendo Dios se hace hombre. ¿Vale? Es- Muy bien. Bueno, busqué un texto que decía Filipenses 2.7, donde se habla ahí de que Cristo lo dejó todo por venir al mundo. No, menos lo mismo. Está bien, pero no es exactamente lo mismo. Kenosis Ok. es un término que se emplea únicamente, diría que aquí, en cuanto a la relación divino y humano de Dios.
Y significa eso, hay gente que lo interpreta como vaciarse, es una palabra difícil de traducir, pero hablaremos de esto más adelante. La ascensión. Porque bendice a los fieles. Vale, vamos a levantar las manos por fin. Jesús asciende al cielo, ¿vale? La ascensión es un evento, no es otra cosa. Recordad, estamos definiendo términos, no son preguntas trampa, no hay que conectarlo con otras cosas, son definiciones. La ascensión es un evento en el que Jesús, después de su resurrección, fue elevado al cielo frente a sus discípulos, completando su misión en la tierra. ¿Y cómo asciende? Glorificado. Pero lo hablamos la semana pasada, la clase no está subida, pero ¿cómo asciende? ¿Siendo qué? Cuerpo. Transformado, ¿no? Pero siendo humano también. Siendo humano, Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios y seguirá siendo hombre para siempre, ¿vale? Ahora, esto también lo vimos, unión hipostática, ¿qué es? La unión hipostática, entonces es lo que tú acabas de decir, La que es la unión de la naturaleza Ujú. divina y humana. Ajá. Es Es la enseñanza en la que, en la que se dice que en Jesús conviven dos naturalezas, divina y humana, de forma completa, sin mezclarse, en una sola persona, ¿vale? Ya está. ¿Fácil? ¿Era fácil? Sí. Vale, me alegro. Papi no ha sido tan fácil. Bueno, pero lo has hecho bien, Tere, lo has hecho muy bien. Vale, ahora voy a quitar el freeze. Vale, cuando hablamos de la deidad de Jesús, nosotros íbamos a hablar de ciertas cosas, ¿vale? Una vez a mí me preguntaron, estábamos en una casa con unos amigos y me preguntaron, adelante Sergio, hemos revisado los deberes, así que te has salvado de presentarlos, pero bueno, una vez estaba en casa de unos amigos y estábamos, como siempre, entre amigos y tal, y hay un amigo al que quiero mucho que fue criado en la iglesia, pero ya no cree en Dios, pero bueno, tiene ahí sus luchas espirituales y después de estar un rato, no sé por qué me pregunta, quiero pruebas tangibles de que Jesús es Dios. Y yo me miré así y dije, bueno, le voy a hacer la misma pregunta a la clase. ¿Me podéis dar una prueba tangible de que Jesús es Dios? Tomás puede dar una prueba tangible, porque Tomás lo vio, lo tocó y... Prueba tangible aquí y hoy. Vale. Pero yo digo, no tanto es si Dios existe o no. De Jesús, un hombre que existió en el primer siglo, la iglesia afirma que es Dios. ¿Hay pruebas tangibles para hoy? Tiene que morar en nuestro corazón. Vale, no sé si habéis entendido la pregunta y creo que estáis pensando que es una pregunta trampa. No. Espera. Lo que quiero decir. A ver cómo lo puedo ejemplificar. Lo que ha dicho Sergio está muy bien. Si yo te pido una prueba tangible de que el amor es una cosa que existe, tú puedes coger un vaso de ensayo científico, meter el amor ahí, analizarlo y decir, mira, tócalo, esto es el amor. No, porque No, es una decisión. un momento. Sí, no estoy hablando del amor, estoy hablando de si Jesús es Dios. Tú no puedes meter a Jesús en un tubo de ensayo ahora mismo y decir, mira, te demuestro que es Dios porque le pincho y no sangra. Bueno, es hombre, ¿vale? Pero porque, no sé, porque puedo hacer esto y no lo otro. No, nosotros creemos en una fe que es histórica y creemos que hay eventos que han sucedido y que Jesús ha hecho. Y lo que nos ha dejado la palabra es un testimonio y nosotros creemos ese testimonio, ¿vale? Sí. La cosa mano, ¿vale? Te dejo a ver. Sí. No sé. Lo que quiero decir, Laura y Damaris, que me habéis dicho cosas parecidas, a mí hubo un tiempo que venían los testigos de Jehová, muchas veces a mi casa. Luego yo estuve hablando mucho tiempo con musulmanes, y luego un tiempo también estuve hablando con mormones. ¿Sabéis lo que me decían ellos? Para decir, ¿ves cómo es verdad lo que nosotros creemos? Lo mismo que me habéis dicho vosotras, con el debido respeto, ¿vale? Me decían, esta persona era muy mala, los testigos de Jehová, mormones y musulmanes, esta persona era muy mala y mira la vida que tiene ahora, es perfecta. Habrá que probarlo.
los mormones me decían lo mismo y los musulmanes me decían lo mismo. Ahora, eso no demuestra nada. No demuestra nada. Con el debido respeto, un momento, mamá. No demuestra que Jesús es Dios, ¿vale? Ahora, nosotros, claro que somos transformados por la revelación de Dios. Un momento. Claro que somos transformados. Y claro que nuestras vidas cambian. Y cambian significativamente de lo que cambia una vida de una persona que no era musulmana a que ahora es musulmán, que era mormón y ahora es mormón, y que no era testigo y ahora es testigo de Jehová, y sin fin de religiones. Claro que cambian. De hecho, la diferencia no es tanto el cambio en la vida, porque hay gente que ha empezado a creer cosas que no es el cristianismo y tiene una vida en la que podríamos decir aparentemente es buena persona, Sí, claro. Lo que estamos diciendo es que lo que nosotros decimos que nos ha cambiado tiene que ver con Dios que se hizo hombre y subió a los cielos. Eso es lo que estamos predicando. Sí. Y mi pregunta es, y la pregunta que no es trampa, ¿hay evidencias para que nosotros creamos eso? Pues lo que nosotros creemos es en un testimonio de fe, un testimonio que ha ocurrido en la historia, en la vida de 12 apóstoles que estuvieron dispuestos a morir afirmando lo que la Iglesia afirma hoy. Y en el trabajo me decía un amigo, bueno, un compañero de hecho, porque empezamos a hablar, tú que estudias teología, tal, pero crees en Dios, es que yo soy muy ateo y tal. Y yo le dije, bueno, a ver, para mí el tema de la resurrección es un evento muy importante, principalmente porque muy poca gente está dispuesta a morir por cosas que saben que son mentira. Hay gente, uno podría decir que los discípulos pensaron que Jesús había resucitado, pero es muy ambiguo creer eso. ¿Por qué? Porque lo dijeron, el testimonio suyo fue que lo vieron, que lo tocaron, que comieron con él, así que simplemente confundirse de cuerpo o pensar que Jesús, no, así fue un testimonio de lo hemos visto y creemos que es Dios. Luego, inventárselo, yo digo, ¿para qué? No lo permitiría yo. Un momento, da igual. Lo que quiero decir, ¿se lo inventaron para qué? ¿Para morir como murieron todos los apóstoles? Muy poca gente muere por cosas que saben que son mentiras. Hay muchos que creen por cosas que creen que son verdad, pero nadie muere por mentiras que saben que son mentiras. Y eso es lo que nosotros creemos en el testimonio de los apóstoles y los profetas. Ahora, hablando de la divinidad de Jesús, nosotros creemos en eso por el testimonio que nos dejaron los apóstoles. Por eso vamos a ver las afirmaciones bíblicas directas. Luego vamos a ver las evidencias de que Jesús poseía atributos de deidad. Luego hablaremos de la teoría kenótica, hablaremos de la conclusión y luego hablaremos por qué es necesario la deidad de Jesús, ¿vale? En la clase anterior, que no está subida aún, hablamos de la humanidad de Jesús, porque muchos cristianos se olvidan de que Jesús fue un hombre, fue verdaderamente hombre, y cómo eso afecta a tu fe personal. Así que si no habéis visto la clase, os animo a que cuando se suba, a verla, ¿vale? Pero hoy, la última clase, vamos a hablar de la deidad de Jesús, ¿vale? Para comprender a Jesús, como ya he dicho, es esencial reconocerlo como verdaderamente humano y verdaderamente divino. La Iglesia utiliza el concepto de encarnación, que ya lo hemos hablado y estudiado, para describir cómo Dios se hizo humano en Jesús, tomando carne para obrar la salvación. La Escritura en el Nuevo Testamento contiene evidencias extensas de la deidad de Cristo. Es imposible, para mí es imposible ni siquiera cuestionárselo. Hay gente que dice, lo niega directamente, es imposible que Jesús sea Dios, pero el testimonio que los apóstoles dejaron para mí es imposible ni siquiera cuestionarse quién es este hombre, que aún los vientos y toda la creación le obedecen. Bueno, la Biblia contiene, como ya he dicho, varias afirmaciones directas. Por amor al tiempo, no vamos a ver todas, ¿vale?
pero Juan 1:1 es uno de los pasajes más famosos y claros sobre la divinidad de Jesús. El Logos, como ya hemos dicho, en el principio era el verbo, el Logos o la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hay gente que quiere traducirlo como el verbo era un Dios. Y aunque esa traducción pueda ser aparentemente académica y correcta, no lo es. Ningún académico no creyente, ya no hablo de académicos cristianos, no creyente, afirma esta cosa. Antonio Piñero es un académico no cristiano, agnóstico, ateo, que ha debatido con un montón de cristianos, tenido conversaciones con César Vidal, y no es ateo, pero es un erudito eminente en la traducción del Nuevo Testamento. Y dice que la traducción de el verbo era un Dios es muy inexacta, no tiene sentido en la gramática griega, y no voy a entrar ahora, vamos a hacer un estudio de griego, porque eso da para otra clase de griego. Pero lo que quiero decir es que nadie cree eso. Y si lo tradujésemos así, entraría un problema con la propia teología bíblica. La Biblia dice en Isaías 54, hay un solo Dios y no hubo antes Dios que Él y no habrá Dios que Él. Y Dios no va a crear a otros dioses. Así que si tenemos un Dios, aunque sea un Dios menor, ya tenemos dos dioses. Y eso entra en contradicción con la doctrina del monoteísmo judío y cristiano. Solo que el cristianismo tiene un monoteísmo muy particular, que es el monoteísmo trinitario. Pero la Trinidad no afirma que hay tres dioses, ¿vale? Eso es otra conversación y otra clase de teología de Dios, o teología propia, ¿vale? Pero Juan 1:1 ya deja claro, y el capítulo entero de Juan 1 deja claro, que Jesús es el verbo, y el verbo era Dios. Romanos 9:5, Pablo se refiere a Jesús como Dios sobre todas las cosas, indicando su supremacía y naturaleza divina. En Tito 2:13, Pablo vuelve a usar un lenguaje claro para referirse a Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador. Hebreos 1:8, uno muy claro, dice en este pasaje, Dios Padre habla directamente sobre el Hijo diciendo, tu trono, oh Dios, permanece para siempre y para siempre. En 2 de Pedro 1:1 se llama Jesucristo Dios y Salvador. Y hay más, ¿vale? Pero estas son citas bíblicas directas. Luego este es un término muy importante, el término kurios, ¿vale? El término Señor. A los testigos de Jehová no les gusta nada este término, pero porque creen que se emplea como aquel que dice niño, niña, un señor, una señora, y no tiene nada que ver con la teología judía de aquel momento. El término Señor es un término que se empleaba en el Nuevo Testamento para referirse a Dios. No como es un Señor, porque no es como, nadie cree que Jesús es como un Señor que pasa por ahí, Dios es un Señor que pasa por ahí. Estamos hablando de su señorío, de que Jesús es Señor, es propietario, por así decirlo, de todas las cosas. No pasa nada. Y en 1 Corintios, Pablo hace una referencia al Shema. ¿Alguien sabe lo que es el Shema? Shema significa escucha. ¿Quién sabe lo que es la Shema o el Shema? Ese es el Señor Dios, uno es... ¿No? Sí, escucha, oh Israel. Oh Israel. Tú dale otra vez, que luego ya en postproducción, genial. Escucha, oh Israel, dice, el Señor es uno. El Señor es uno, ¿vale? Y Pablo, en Corintios, en 1 Corintios, dice, pues tenemos un Dios, el Padre, y luego dice, tenemos un Señor. Y no dice el Padre, dice Jesús. Así que ya Pablo está reinterpretando la teología judía del momento, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Lucas 2:11, el anuncio del ángel a los pastores sobre el nacimiento de Jesús se le llama Cristo el Señor.
indicando su rol como Mesías y al mismo tiempo su identidad divina. En Lucas 1:43, Elizabeth, cuando se encuentra con María, se refiere a ella como la madre de mi Señor, usando Señor en un contexto que sugiere reverencia y divinidad. Esto es un poco controversial, el tema de María como madre de Dios, dicen los católicos. Os digo, mucho debate en la historia ha habido, y esto es en un concilio temprano se empezó a acuñar el término Theotokos, María Madre de Dios, ¿vale? Y a la gente le suena raro porque los católicos después de ese término empezaron a venerar mucho a María. Pero ese término, desde el punto de vista teológico, no está afirmando nada sobre María. Está afirmando algo sobre Dios, sobre Jesús. Si decimos, no, María no es madre de Dios, María es madre de Jesús. Pero Jesús era Dios. ¿Vale? Y María era una humana. Y ahí se está hablando de la unión entre lo humano y lo divino, la unión hipostática. Pero en este momento el concilio de Éfeso estaba luchando con una herejía que se llamaba nestorianismo, que separaba lo divino de Jesús y lo humano de Jesús. Decía, no, lo humano de Jesús, era la persona, ponía a dos personas. Y lo humano, lo divino de Jesús era el Cristo. Y ya ponía a dos personas. Y lo que creían los primeros cristianos siempre es que ha sido que Jesús es una única persona, con dos naturalezas distintas, ¿vale? Así que el término María, aunque sea muy controversial, ya os digo, originalmente no era un estudio tanto sobre la persona de María, sino sobre Jesús, ¿vale? Pero bueno, luego Mateo, preguntas para más tarde, ¿vale? Mateo 3:3 hace una referencia a Isaías 43. Juan el Bautista cita este pasaje, preparad el camino para el Señor. Mateo 22:44 y el Salmo 110:1. Jesús usa el Salmo 110 para explicar su propia identidad divina diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y aquí Jesús se refiere a sí mismo como el Señor de David, resaltando que él es digno de recibir el mismo título de Señor usado para Yahvé. Y hay más, pero por amor al tiempo vamos a continuar, ¿vale? Aquí hay textos clave. Vamos a hablar del tema del yo soy. Hay otras afirmaciones de deidad, ¿vale? Uno de los pasajes más contundentes donde Jesús afirma su deidad es en Juan 8:58. Aquí Jesús declara, antes que Abraham naciera, yo soy. Y esta expresión es significativa porque yo soy es una referencia directa al nombre con el que Dios se identifica ante Moisés. Yo soy el que soy. Un evento también en el que Jesús en el jardín del Getsemaní le están buscando todos los romanos prestos para prenderlo y dicen, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Todos cayeron al suelo. Todos cayeron al suelo. No porque se tropezaron, sino porque el nombre de yo soy es poderoso. Refiere directamente a la deidad. También dice que es el alfa y el omega. Una referencia también únicamente referida a Dios. En Apocalipsis Jesús se describe a sí mismo como el alfa y el omega, el primero y el último. En Apocalipsis 22:13. Entre otras cosas. Ahora vamos a ver evidencias. Porque podríamos decir, bueno, son solo títulos, pero hay cosas que Jesús hacía en las que podemos ver la deidad. Hay cosas que el testimonio de los apóstoles que nos han dejado evidencian que Jesús poseía atributos divinos. Por supuesto. Él calma la tormenta. Parece simple, un milagro como, bueno, brujería. No es exactamente brujería. Sergio lo ha dicho muy bien. No es brujería, no es apariencia de milagros. Y no es mera coincidencia, tampoco. ¿Sí? Qué coincidencia que una tormenta se pare en nada ante la orden de
de un hombre, de un mero hombre, ¿no? Jesús es capaz de multiplicar alimentos. Y ese es el testimonio que nos han dado los apóstoles. Y luego Él perdona pecados. Y los propios fariseos se quedaban asombrados. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Acaso? Adelante. Nada. Adelante, sí. ¿Quién es este? Adelante, por favor. Es la primera vez que vienen aquí. Bien. Vienen de Brasil. Adelante, bienvenidos. Tomad asiento por aquí si queréis. Aquí hay otro. Tomad asiento aquí también si queréis. Pero cuando Jesús perdona los pecados, los fariseos en su mente, no lo dijeron verbalmente, en su mente dijeron, ¿quién sino Dios solo puede perdonar pecados? Y Jesús, conociendo su mente y sus corazones, dice, ¿acaso qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? O sea, es una declaración tan potente y tan auténtica y única sobre que en Jesús había algo de divino. Aquí es un arte sobre Jesús sanando al paralítico, que sus 4 amigos bajan. Pero también Jesús, como ya he dicho, conocía los pensamientos. Podemos ver que Él era omnisciente y tenía un conocimiento general del futuro. Él sabía quién lo iba a traicionar. Y luego Él promete presencia con la iglesia. En Mateo 18, 20 y 28, 20, Jesús promete estar siempre con la iglesia, demostrando que su presencia es continua en todos los lugares y tiempos. Y luego la inmortalidad y poder sobre la vida. Jesús tenía poder sobre la muerte, resucitó a Lázaro. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego cuando los fariseos hablan de este templo y Jesús tiene un diálogo con ellos, les dice, destruid este templo y yo mismo lo reconstruiré en 3 días. Y los fariseos se quedan, pero ¿cómo va a construir esto en 3 días si en años no se ha construido? Pero él se está refiriendo a su propio cuerpo. Hace el matiz Juan, creo que es en Juan 2 o 12. Luego Jesús recibe adoración. Los judíos tenían claro que nadie podía recibir adoración sino solo Dios, pero Jesús recibe adoración, como indica Filipenses 2, que ya lo hemos visto, y Hebreos 1, 6, en Apocalipsis 5, 12 al 13. Jesús es el Cordero y recibe alabanza y gloria de toda criatura. Jesús no es una criatura, no es un ser creado, porque si no también adoraría a Dios. Pero en Apocalipsis 5 el Dios y el Cordero reciben adoración de toda la creación, lo que confirma su igualdad con Dios Padre en adoración. Ahora, la teoría kenótica. ¿Alguien puede leerlo y quiere leerlo? Es que se ve muy mal. ¿Se ve muy mal? Bueno, lo leo yo, ¿vale? La teoría kenótica es una interpretación que sugiere que en su encarnación Cristo se despojó de algunos de sus atributos divinos, como la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, para vivir como hombre en la tierra. Esta perspectiva tiene su raíz en Filipenses 2, 5 al 7, donde Pablo escribe que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra kenosis, o vaciarse, da nombre a esta teoría y se interpreta aquí como una limitación voluntaria de atributos para que Cristo pudiera cumplir su misión redentora de forma humana. Un chico que salió de un seminario de España que hizo su TFG de esto, defendiendo esta postura. Yo no estoy a favor. No estoy a favor porque de alguna forma esta teoría niega que Jesús era verdaderamente o completamente Dios, ¿vale? De alguna forma, porque dice, me quito de atributos divinos para ser más hombre que divino. Pero ningún teólogo, en la perspectiva desde el punto de vista histórico,
ha destacado en 1800 años de iglesia, ha interpretado Filipenses 2.7 como un abandono de atributos divinos. No hay teólogo en la historia que haya creído eso. Y el pasaje de Filipenses no dice que Jesús se despojó de atributos divinos, sino que tomó forma de siervo. Y la finalidad del mensaje de Pablo es ejemplificar este acto de humillación de Cristo para inspirar a los filipenses, no a sugerir que deben renunciar a sus atributos humanos. La idea es poner los intereses de otros por encima de los propios. La idea de Filipenses es que Jesús no usó todo el poder que podía usar, sino que tomó forma de siervo, renunciando a su honor y privilegio sin perder sus atributos esenciales. En otras partes, Jesús habla de la gloria que tenía antes de la creación y que recibirá nuevamente tras su resurrección y ascensión. Además, en 2 Corintios 8:9, Pablo describe cómo Cristo, aunque rico, se empobreció para nuestra redención. Esto se refiere más a que su renuncia temporal a los privilegios de su propia posición celestial y no implica una pérdida de atributos divinos. La doctrina del Nuevo Testamento y la totalidad bíblica, la teoría kenótica no sostiene la enseñanza doctrinal completa de la Biblia. De haber dejado de poseer todos los atributos divinos, Jesús habría dejado de ser plenamente Dios durante su tiempo en la tierra, y esto contradice la doctrina cristiana fundamental que afirma la completa deidad de Cristo en su naturaleza y misión. Así que, después de este gran análisis, podemos concluir que el Nuevo Testamento, en cientos de versículos explícitos, llama a Jesús Dios y Señor, y emplea un número de otros títulos de la deidad para referirse a Él, y en muchos pasajes que le atribuyen acciones o palabras que solo podían ser ciertas de Dios, afirma una y otra vez la deidad plena y absoluta de Jesucristo. Dice Colosenses 1:19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y también dice, y toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. En una sección anterior argumentamos que Jesús es verdadera y completamente humano. Ahora concluimos que Él es también verdadera y completamente Dios. Lleva correctamente el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante y es necesaria la deidad de Jesús? La deidad. ¿Qué es humanidad? ¿Qué significa que yo tengo humanidad? Que soy humano. Deidad es que Jesús es Dios, ¿vale? Posee naturaleza divina. ¿Pero por qué es importante? ¿Podríamos creer lo mismo si Jesús no es Dios? No. No. ¿Por qué? Levantamos la mano. Tere. No. Vale, cuando yo pregunto por qué es importante, es cómo afectaría a nuestra fe o nuestra creencia sobre lo que la Biblia dice y el testimonio de los apóstoles. ¿Cómo afectaría eso, decir que Jesús no es Dios, a nuestra fe? Pues bueno, hay varias razones. Solo Dios infinito podría asumir el castigo por los pecados de todas las personas, de toda la humanidad. No hay un ser humano que pudiera cargar con toda la culpa de la humanidad, porque no hay ser humano que sea perfecto. Una criatura finita sería incapaz de cargar con todo este peso. La Escritura revela que la salvación viene del Señor y enfatiza que solo Dios puede salvar al ser humano. Ninguna otra criatura sería suficiente para esta tarea. No hay cordero, ni paloma, ni nada que pudiera al final redimir de los pecados y de la esclavitud espiritual que este mundo tenía y sostenía. Solo alguien que era completamente Dios podría actuar como el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, reconectándonos con Dios y revelándolo plenamente
reconectándonos con Dios y revelándolo plenamente. Juan 14:9. Sin la plena deidad de Jesús no hay salvación ni cristianismo verdadero. La historia muestra que los grupos han rechazado la deidad de Cristo, han terminado alejándose de la fe cristiana, como se observa en el unitarismo, por ejemplo, y en varias partes del mundo. La escritura es clara: todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que permanece en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre. Bueno, como ya hemos dicho, si era necesaria la humanidad de Jesús para que se pudiera dar una mediación entre Dios y los hombres, pasa lo mismo con la deidad. Según 1 de Timoteo 2:9, Jesús es el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Solo alguien completamente divino podría reconectarnos con Dios. Es el pilar del cristianismo, como ya he dicho, y hay advertencias bíblicas si negamos esto. Así que, leyendo un cántico antiguo que se daba en Filipenses 2, lo voy a leer, ¿vale? Es el texto que hablaba de la kenosis, ¿vale? Pero muchos creen que era un himno que los cristianos empezaban a cantar antes de que incluso Pablo escribiera Filipenses. Dice: haya pues en vosotros el mismo este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos, hemos concluido ya estas 5 sesiones de Cristología. Espero que hayan sido de mucha bendición para todos. Y antes de irnos tenemos 7 minutos para ruegos, tiempos, preguntas, ¿vale? Si no, damos por concluida la clase.